Bendiciones a todos los hermanos presentes y a aquellos que están viendo o van a ver este video. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar compartiendo esta palabra en este día. Estábamos orando y precisamente en el martes pasado, que es el día de oración, nuestro día de oración los días martes, habíamos estado hablando acerca del bautismo o de las facetas del bautismo. No terminamos el tema, pero vamos a estar mirando lo que faltaba y no pudimos concluir. Así que vamos a estar hablando habíamos hablado del bautismo, de arrepentimiento, habíamos hablado del bautismo en agua y nos quedó pendiente hablar del bautismo en el Espíritu Santo y también el bautismo en fuego. Así que con el favor de Dios vamos a estar hablando de esto. Es un tema que es necesario que nosotros lo conozcamos para evitar confusiones y también que evitarnos, ¿verdad? No solo las confusiones, dudas, sino también caer en el lazo del enemigo, porque por desconocer las Escrituras muchas veces el creyente cae en el lazo de sectarios, herejes, y no sabe cómo confrontar ese tipo de situación. Bueno, conociendo la palabra de Dios, entonces vamos a poder salir airosos en ese tipo de situación, porque no nos debemos de olvidar que siempre tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de la fe que profesamos. Amén. Tenemos que dar testimonio de Cristo, de la obra de Cristo en nuestra vida, pero también tenemos que dar testimonio de lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, de lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Así que vamos a buscar un verso que se encuentra en Mateo capítulo 3, el verso 11, Mateo 3, verso 11, que está relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo. Si algún hermano lo tiene y lo encuentra rápido, lo puede leer. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por esta palabra, Señor, por este momento, este tiempo donde vamos a estar reflexionando, meditando, Señor, acerca del bautismo. En el nombre de Jesús, Señor, esta palabra es, Señor, una semilla implantada en nuestro espíritu para dar fruto al 100 por 1, Señor. Gracias te damos por tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con este verso, entonces, nos introducimos en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Una vez más tengo que repetir el significado de la palabra bautismo. El bautismo significa ni más ni menos que sumergir algo en un líquido, en el elemento líquido. Esto ya es sabido por los conocedores de las Escrituras. Pero a veces hay personas que no entienden lo que es bautizar y creen que bautizar es también recibir unas gotas de agua en la cabeza o un chorrito de agua en la cabeza. No, eso ya no sería bautismo. Eso se llama una aspersión, por ejemplo, arrojar agua sobre una persona o un chorro de agua sobre la cabeza. No es un bautismo, de acuerdo a la definición bíblica del bautismo. El bautismo es inmersión en el agua, en un líquido. En este caso, obviamente, cuando hablamos de bautismo en agua, como ya lo hemos explicado el martes anterior, entendemos que es bautismo en el agua. Pero entonces, esto aplica lo mismo para el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces el bautismo en el Espíritu Santo? Precisamente significa una inmersión en el Espíritu. O sea, tenemos que entonces relacionarnos con la idea del bautismo en agua, como ya lo hemos explicado, que alguien es sumergido en el agua, ya sea en un río, en un lago, en una alberca, a orillas del mar, en un lugar donde hay agua. Y la persona se sumerge en el agua, alguien la sumerge en el nombre de alguien para bautizarla. En el bautismo bíblico
se la sumergimos a las personas que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como se nos enseña en Mateo capítulo 28, el verso 19. Pero entonces, teniendo esa imagen del bautismo en agua, también la podemos aplicar, esa figura, a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, miramos la palabra bautismo y la relacionamos. Bueno, entonces si nos somos sumergidos en el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está acá mismo. Amén. Amén. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios también está dentro nuestro. Cuando hemos creído, eso ha sucedido. El Espíritu Santo entró en nosotros. Cuando hemos creído, el Espíritu Santo nos acompaña. Cuando hemos creído, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero tiene que haber una llenura total del Espíritu Santo, una inmersión total de nuestra persona. Recuerden que ya hemos enseñado que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y esas tres áreas que componen nuestra vida tienen que ser inmersas en el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? El que bautiza en el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso lo declaró Juan el Bautista cuando dijo: viene otro más poderoso que yo, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora estamos hablando en el Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, literalmente entendemos que alguien es sumergido en el Espíritu, cubierto completamente por el Espíritu Santo. Eso va a provocar una experiencia espiritual muy profunda que va a cambiar probablemente el rumbo de nuestra vida devocional, de nuestra relación con Dios, y vamos a experimentar cambios en nuestro interior en primer lugar, y también va a haber cambios en cómo nosotros nos vamos a ir relacionando, no solamente con Dios, sino también con todo lo que nos rodea, llámese personas o cosas. ¿Por qué? Porque va a haber una perspectiva diferente de la vida cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchos son bautizados en agua, pero luego no reciben el bautismo en el Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dijo a los creyentes en Pentecostés, vamos a leerlo, en el capítulo 2, el verso, capítulo 2, verso 38, les dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro le está diciendo a aquellos 3.000 que se convirtieron en esa prédica en el día de Pentecostés que se tenían que arrepentir de sus pecados y también tenían que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya hemos explicado lo que significa bautizar a alguien en el nombre de Jesucristo. Hemos explicado, lo voy a hacer muy brevemente, solamente para que nosotros tengamos la idea fresca, siempre vigente, porque este es un verso clave que los sectarios, ¿verdad?, tuercen para su propia perdición. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes creen de que aquí lo que hay que hacer es invocar el nombre del Señor Jesús para entonces cumplir con el rito del bautismo en agua. Y el Señor Jesucristo, como ya cité anteriormente, dejó establecido la fórmula bautismal que debía de ser usada cuando se tiene que bautizar a alguien en agua. Mateo 28, 19, no lo debe de olvidar, recuérdelo, memorícelo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pastor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro les dijo que se bautice cada uno en el nombre de Jesucristo. Era necesario para ellos de que alguien los sumergiese en el nombre del Señor Jesús, porque el bautismo que nosotros practicamos es un bautismo donde, como ya explicamos en el martes anterior, de que el simbolismo del bautismo del agua es
identificarnos con la obra de Jesús a nuestro favor. ¿Qué significa eso? Que así como Jesús murió, también nosotros en el momento del bautismo morimos a la vida que hemos vivido hasta ese momento, y así como Jesús también fue sepultado su cuerpo, también nosotros somos sepultados en el agua. Y como Jesús resucitó y salió de aquel sepulcro, también nosotros al salir del agua somos resucitados a una vida nueva. Pero eso no puede ser hecho por uno mismo, tiene que venir alguien y sumergirnos, así como alguien sepultó a Jesús, ¿sí? Y entonces también nosotros, al ser bautizados en agua, alguien tiene que venir a bautizarnos, a sumergirnos. No podemos sumergirnos a nosotros mismos porque un muerto no se puede sumergir solo. Amén. Y eso es lo que significa el bautismo en agua. Nos identificamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Pero entonces alguien nos tiene que sumergir en el agua. ¿Y en el nombre de quién nos va a sumergir? En el nombre de Jesús, con la autoridad, en representación de Jesucristo. Eso significa lo que le dijo Pedro a aquellos 3.000 que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. No que se necesitaba invocar la fórmula bautismal, por cierto muy confusa aún para los sectarios, en el nombre de Jesucristo. Quiero decirles que los que bautizan de esa forma equivocada no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Algunos dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, otros dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, otros dicen que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, y que las demás maneras están incorrectas de acuerdo a sus opiniones. Todo por ignorar las Escrituras, todo por la terquedad del corazón, todo por el orgullo religioso de no reconocer las palabras y la enseñanza del Señor Jesús, que dijo que había que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso, estas personas no se ponen ni entre ellos tampoco de acuerdo. Eso lo sé yo de buena fuente, porque conozco muchas personas que tienen ese tipo de creencias equivocadas. Así que usted no se deje confundir, usted, hermana, hermano que está viendo este video, no se deje de confundir con esta gente, ¿verdad? Que lo único que provocan es división, que provocan problemas, que provocan discusiones, debates interminables y nunca están dispuestos a reconocer la verdad, porque la verdad ellos prefieren ignorarla y refugiarse en su propio orgullo, en la vanidad de su mente, en lo que ellos han vivido y experimentado creyendo de que están viviendo la verdad. Eso es una mentira. Ese tipo de bautismo no sirve para nada, y el que se bautizó en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, eso es un bautismo inválido, porque el único bautismo válido y vigente es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como venimos enseñando. Amén. Pero ahora, entonces, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Es el mismo Señor Jesucristo. Él nos sumerge en el Espíritu. Amén. El Espíritu Santo nos rodea, el Espíritu Santo está alrededor nuestro. El Espíritu Santo puede estar aquí en la reunión, el Espíritu Santo está en nuestro hogar, el Espíritu Santo siempre nos acompaña. Así que el bautismo en el Espíritu Santo por lo general se da en un meeting de la iglesia, en una reunión de la iglesia. Pero también está la posibilidad que alguien pueda recibir el bautismo en el Espíritu Santo estando en el cuarto de su casa. Amén. Les puedo contar un breve testimonio. Una vez un pastor en la ciudad de Toronto, entonces me invitó a predicar, y él no creía en el bautismo en el Espíritu Santo. Él no creía en los dones de sanidad, o por lo menos no lo enseñaba, no lo practicaba. Esto pasó hace muchos años atrás. Entonces yo le dije: mire, pastor, yo le agradezco su confianza en invitarme a predicar. Era un pastor bautista. Por lo general las iglesias bautistas bautizan en agua, pero no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el pastor me dijo: no, hermano, me dijo, usted venga, predique, siéntase con libertad. Y yo fui, y entonces lo que sucedió fue que al momento de predicar, fueron 3 días que yo estuve en esa congregación predicando. Al momento de predicar,
Entonces, cuando yo hacía una invitación por las personas para aceptar al Señor Jesús, estaban presentes todos los hermanos allí y el cuerpo de diáconos también estaba presente y ellos estaban allí. Pero cuando yo ya luego de orar por las personas que aceptaron al Señor, entonces yo pedía hacer una oración por los enfermos y los diáconos se levantaban y se iban de la reunión. Porque ellos no creían. El pastor estaba ahí a mi lado y él me había invitado a predicar, entonces yo oraba por los enfermos y en la primera noche hubieron unos testimonios de gente que aceptó al Señor y también algunos que se sanaron. Y bueno, el día domingo llegó y estaba la iglesia llena ya el domingo, entonces sucedió lo mismo que cada vez que yo iba a orar por los enfermos, entonces los diáconos de esa congregación se levantaban y se iban. Y yo sabía por qué. El hecho era de que ellos no creían, ¿verdad?, en los dones de sanidad. Entonces, yo oraba igual, y en un momento el Señor me dio una palabra diciendo: en este lugar hay una hermana que no puede tener familia, que no puede tener hijos, que ha estado intentando quedar embarazada y por muchos años no lo ha conseguido. Y está aquí, le dije, ¿no? Y levante la mano. Y por ahí una hermana levantó la mano y le dije: pase, vamos a orar por usted. Entonces la hermana pasó y iba yo a orar por ella y el Señor me dijo: no ores tú por ella, que el pastor ore por ella. Entonces yo le dije: pastor, póngale la mano a la hermana y ore por la hermana, porque ella va a recibir un milagro y ella va a quedar embarazada. Entonces el pastor oró, terminó la reunión, bueno, pasó el tiempo, unos 3 meses más o menos, y un día recibo una llamada en mi casa y era del pastor. Y me dijo: pastor, me dijo, usted sabe, un milagro pasó. ¿Qué pasó? Le digo. No, ¿se acuerda aquella hermana que oramos? Es que usted oró, me dijo, ahí en la iglesia, que no tenía... era estéril. Bueno, me acaba de llamar y me dijo que estaba embarazada. Y yo le dije: qué bueno, gloria a Dios, pero ¿sabe usted una cosa? No fui yo que oré por ella, fue usted, le dije. Fue usted la persona que Dios usó para realizar ese milagro. Entonces el pastor me dijo: oh, sí, yo creo, pastor, que Dios puede hacer esos milagros, nada más que en mi denominación no se practica ese tipo de oración. Me dijo: bueno, ahora usted sabe que Dios lo usa a usted para orar por milagros y van a suceder. Y le dije: y así como Dios sana a los enfermos y hace este tipo de milagros, también Dios bautiza, el Señor bautiza en el Espíritu Santo. Y usted debe de pedirle también que Dios lo bautice a usted en el Espíritu Santo y usted va a hablar en otras lenguas. Porque ellos no creen, este tipo de denominación, en estas cosas. Me dijo: ok, sí, pastor, yo gracias, y terminamos la conversación. Pasaba un tiempo más, quizás 2 o 3 meses más también, otra vez el pastor me llama. Y me llama y me dice: mire, hermano Carlos, me dice, ahí usted sabe, hoy estaba orando, dice, en mi casa, como lo hago todos los días por la mañana. Y de repente yo sentí un calor sobre mí. Había algo que era muy distinto a mi oración de todos los días. Y empecé a abrir mi boca y a alabar a Dios en alta voz y empecé a hablar en otras lenguas. Así que recibí, me dijo, el don de lenguas. Le dijo: fue bautizado usted en el Espíritu Santo, le dijo. Entonces ahora usted va a tener que hacerse cargo de eso y en su congregación, creo yo, va a tener que predicar estas cosas también. Porque ahora usted las experimentó, las vivió. Sí, yo no sé si él continuó siendo pastor de ahí, de esa iglesia bautista, pero sé que Dios después usaba esa congregación porque venía mucha gente a recibir liberación. Y Dios usaba ahí el ministerio del pastor para que mucha gente se liberara. Entonces, liberada de demonios, y él tomó esa dirección a aquella congregación y no dejó de ser bautista. Así que ahí vemos cómo muchas veces el no creer nos lleva a una limitación de nuestra vida espiritual. Este pastor había sido pastor por muchos años
Era un hombre de experiencia y que conocía las Escrituras, tenía un grado académico, pero no tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Entonces, lo más importante es, no, hay que estudiar, hay que conocer la palabra, pero es muy importante tener una experiencia con el Espíritu Santo. Por eso yo le recomiendo a cualquier persona, a cualquier creyente, que busque al Espíritu Santo, que lo busque, aunque a pesar de que quizás pase el tiempo y no sienta nada, usted siga insistiendo, porque en un momento su oración, sus palabras, lo que están haciendo es que usted está sacando de lo que Dios ha puesto dentro y usted está llenando, ¿verdad?, con el Espíritu Santo que sale de su interior a través de su palabra, el lugar donde está. ¿Me explico? Está provocando el efecto alberca, ¿sí? Está provocando algo que usted está llenando, como que está llenando una pileta, para algunos pileta, alberca, piscina. Entonces usted está llenando, ¿verdad?, aquel lugar con la presencia del Espíritu Santo, porque usted está orando. Cuando así sucede, no se extrañe que en un momento determinado, a pesar de que esté solo en su casa, o bien en la iglesia, el Espíritu Santo lo va a tocar, el Señor lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Así funciona, queridos hermanos. Es muy importante que nosotros abramos nuestros labios, que hagamos nuestras oraciones en alta voz. Y entonces el poder del Espíritu Santo va a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, vamos a recibir poder. Amén. Dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si alguien quiere recibir el poder de Dios, tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. La mejor obra que se hace para Dios es cuando somos dirigidos por el poder, por el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Sí, no quiero decir que quien no tenga el bautismo en el Espíritu Santo no haga la obra de Dios. Yo quiero decir que la obra que va a ser efectiva va a ser cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que hay que buscar esa experiencia con Dios. Por eso está esto en la Escritura. Esto no está caprichosamente aquí dejado, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo, para que lo leamos y que sea una anécdota más o una historia más. Esto está aquí para que nosotros lo experimentemos. Amén. Cada niño, cada joven, cada creyente debe de buscar esa experiencia. Buscar la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Los sectarios, por ejemplo, solo Jesús y sectarios de este tipo, también enseñan de que el bautismo es necesario en agua para la salvación. Eso no es cierto, en otro momento vamos a explicarlo. Pero también dicen de que cuando alguien es bautizado en agua, entonces también es bautizado en el Espíritu Santo. Y yo he sabido de que hay pastores que bautizan de este tipo de congregación sectaria, entonces de que le dicen a la persona, ahora usted va a ser bautizado en agua, pero mire la hora, mire, anote el día, porque ahora cuando usted salga del agua, usted va a salir hablando en otras lenguas. Y no necesariamente tiene que ocurrir así. Puede suceder que cuando alguien es bautizado en agua, también sea bautizado en el Espíritu Santo. Pero no es una necesidad que así sea. Pero ¿por qué estas personas o estos falsos líderes, pastores, falsos pastores enseñan esto? Lo enseñan porque ellos atan la experiencia del bautismo en agua con la salvación y creen que en ese momento ellos tienen el poder o la capacidad para que todas las personas que son bautizadas en agua también sean bautizadas en el Espíritu Santo, y eso causa decepción en aquellos que salen del agua y no sienten nada. Amén. Les explico estas cosas porque estas cosas suceden. Nosotros tenemos que estar analizando, discerniendo las situaciones, las cosas, ¿verdad?, que suceden. Y en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del cristianismo, se hacen muchas barbaridades, se enseñan muchas falsas
enseñanzas, surgen doctrinas erradas, equivocadas. Por eso todos tenemos que conocer la palabra. Amén. Esto es muy importante, hermanos, para no ser confundidos. ¿Por qué? Porque alguien, sencillamente, cuando sabe de que le dicen así, usted va a recibir, anote el día y la hora, que ahora es bautizado, porque también recibe el bautismo en el Espíritu Santo y comienza a hablar en otras lenguas, la persona se siente impelida, presionada. No es algo normal, siente una presión. Dice, bueno, cuando salga, respiro hondo y empiezo a hablar en otras lenguas, y lo que hace es algo carnal. Es algo carnal, es algo que no sirve, es algo que no es realmente espiritual. No quiero decir de que cuando se bautiza a alguien, sí Dios, sí el Señor bautiza también con el Espíritu Santo. Eso puede suceder. Amén. Pero no tiene que ser eso una regla a rajatabla determinada para todos los casos, ¿sí? Como creen estos sectarios equivocadamente. Les explico estas cosas porque es necesario que nosotros no seamos confundidos. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo es necesario. Amén. Es necesario, hay que buscarlo. No quiere decir con esto que el que no es bautizado en el Espíritu Santo se pierda. No. Alguien que no es bautizado en el Espíritu Santo no tiene por qué perderse, porque la salvación viene por el Señor Jesucristo. Es la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Y no es una experiencia la que nos salva. No es un bautismo el que salva, ni en agua ni en el Espíritu Santo. Lo que salva es la fe en el Señor Jesús, en lo que Él hizo a nuestro favor. Amén. Así que somos salvos por la fe, no por las obras. ¿Me explico, hermanos queridos? ¿Por qué? Porque el bautismo, tanto en agua o cualquier tipo de acción que se hace en el servicio de Dios, no va a alcanzar, nosotros no vamos a alcanzar la salvación por realizar estas cosas. La salvación se alcanza por la fe que tenemos en el Señor. Si usted cree, es salvo. Amén. El bautismo es muy importante y es necesario que cada creyente que cree, en cuanto tiene la oportunidad, lo haga. Amén. Pero no sea confundido. El bautismo no es algo que salva. Amén. Bueno, eso es otro tema que podemos en otro tiempo analizar también. Pero el Espíritu Santo nos llena, ¿sí? Nos llena, ¿para qué? Para que estemos, ¿verdad?, embuidos, compenetrados, que podamos tener una relación con el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una energía, como algunos también mal enseñan. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la energía de Dios, es el poder de Dios, pero ellos no creen que sea una persona. Los testigos de Jehová dicen que eso es una mera energía, como la energía eléctrica que corre a través de un cable y que a través de un switch, que es la oración. Entonces, allí el Espíritu Santo se manifiesta. No es una energía, porque el Espíritu Santo, después lo podemos hablar en otra oportunidad, es una persona, tiene cualidades de una persona. Guía, instruye, enseña, nos aconseja. Amén. Es nuestro consolador. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro compañero, va con nosotros. Nos habla el Espíritu Santo. Una mera energía no tiene estas cualidades. Amén. Entonces, si es una persona, usted tiene la oportunidad de hablar con el Espíritu Santo. Amén. No está lejos, está dentro suyo, está con usted y está sobre usted. Así que tenemos que buscar esa relación íntima con el Espíritu Santo. Procurarla, saber de que Él está presente en nuestra vida. En cada ocasión, en cada momento, cuando usted está pasando una lucha, una prueba, usted tiene el Espíritu Santo
para que le escuche y para que hable con él y usted escucharle a él, porque él desea hablarle. Él le va a hablar. Quizás no use una forma de voz audible, pero va a hablar a su espíritu porque está dentro suyo. La forma más común que el Espíritu Santo usa para hablarnos es hablar a nuestro espíritu. Recuerde que un espíritu está capacitado de hablarle a otro espíritu. Y nosotros tenemos un espíritu humano dentro de nuestro, que Dios ha puesto precisamente para que poder posibilitar esta clase de relación. Amén. Entonces, ese espíritu nuestro puede oír al Espíritu de Dios. Y ese espíritu nuestro también puede hablar. Y el Espíritu de Dios va a oír lo que nosotros hablamos. Entonces es muy importante esa relación. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene ese tipo de relación bien pulida, bien experimentada, usted sabe que no necesita de nadie más. Usted no necesita acudir a alguien para que le ayude en nada. Aunque es importante en la iglesia que como somos un cuerpo, oremos los unos por los otros. Y por eso es lo que venimos a hacer. Pero el Espíritu Santo nos guía también en eso, para hacer una oración que otro día lo vamos a estudiar, una oración corporativa. Cuando nos reunimos como iglesia para orar, es una oración corporativa. Varias personas se reúnen para orar. La oración individual, personal, es algo que nosotros hacemos solos con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando usted tiene esa fe, esa seguridad, esa convicción, cuando usted está ejercitado en esta plática espiritual con el Espíritu de Dios, usted no solamente le va a hablar al Espíritu Santo, también va a estar apto para oírle. Eso significa que el Espíritu Santo le va a estar enseñando, le va a estar revelando cosas, lo va a estar guiando. Amén. Eso hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versos. Hechos 2:4. Volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, generalmente estoy diciendo, habla en otras lenguas. ¿Qué significa eso de hablar en otras lenguas, pastor? Hablar un idioma no aprendido, porque esto es algo sobrenatural. ¿Y qué tipo de idioma? ¿Alemán, chino, japonés? No. No necesariamente. Aunque el Espíritu da como Él quiere para que hablemos. Hemos escuchado testimonios de personas que se han acercado a una reunión donde había gente hablando en otras lenguas, y esas personas eran de naciones, por ejemplo, alemanes, y escucharon que personas que estaban en esa reunión en Sudamérica, donde nadie sabía alemán, estaban hablando las maravillas de Dios en alemán, cuando estaban orando y hablando en otras lenguas. Ellos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo, pero aquel que conocía el idioma, que sabía porque era su idioma nativo, entendió perfectamente lo que se estaba hablando en lenguas. Estas son experiencias que pueden suceder, que suceden. En ese caso son idiomas que son lenguajes humanos, pero también está la posibilidad de que cuando alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente reciba la capacidad de hablar en otras lenguas y que su mente quede sin el entendimiento, sino que puede hablar lenguas angelicales. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios. No estaba eso en lo que quería compartir. Primera de Corintios,
Vamos a leer el capítulo 13. Dice el apóstol Pablo en el verso 1: si yo hablase lenguas humanas, de las que estamos hablando, japonés, alemán, italiano, francés, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Voy al punto de lo que nos dice aquí el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Quiere decir que los ángeles tienen idiomas. Y digo en plural porque aquí dice lenguas angélicas. No dice una lengua angélica. No todos los ángeles no hablan un solo lenguaje. Recuerden que hay multitudes de millones, miriadas de miriadas en el reino angelical. Amén. Todos esos ángeles están a nuestro servicio. Y cuando alguien habla en otras lenguas, esos ángeles están en la capacidad de comprender lo que se habla. Por supuesto, el Espíritu de Dios comprende todas las cosas. Por eso también el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos guía en nuestra oración y ora por nosotros con gemidos indecibles. Por eso cuando escuchamos que alguien está orando de una manera que nosotros no entendemos, no comprendemos, no prejuzguemos a nadie. Porque está esa persona experimentando algo espiritual. Y si nosotros no entendemos, no juzguemos a nadie. Amén. Porque se nos viene enseguida a nuestra mente, que quiere razonar todas las cosas siempre, aquella cosa de decir, bueno, ¿qué clase de idioma es ese? Se lo digo porque yo he caído en eso cuando recién me convertí. ¿Qué es ese tipo de lenguaje? ¿Qué es eso de...? O que ese es un lenguaje. Una vez le dije a mi pastor, ese es un lenguaje, porque yo no creía en eso. Y le dije, si yo me pongo a grabar esto que la gente está diciendo y empiezo a analizar esa grabación, estoy seguro que no voy a encontrar ningún formato gramatical. Porque un lenguaje se puede conocer, aunque usted no conozca las palabras, pero de acuerdo a la gramática o al formato gramatical que tenga, usted puede conocer de que se trata de un verdadero idioma o lenguaje. O sencillamente es un galamatías. O galamatias, como dicen otros. No. Hay un don sobrenatural de hablar en otras lenguas. Y hay gemidos indecibles que el Espíritu Santo entiende. Que Dios entiende. Amén. Cuando hay ángeles, y cuando usted habla, obviamente el Espíritu Santo le va a dar el don, si le da el don de lenguas angelicales, cuando usted habla esos lenguajes angelicales, ¿qué es lo que va a suceder? Usted probablemente, o quizás si no recibe el don de discernimiento de lenguas, entonces no va a quedar en su mente el entendimiento de lo que dijo. ¿Me explico? O sea, usted va a pronunciar estas palabras, pero no va a poder procesarla su mente porque no lo entiende, porque no ha recibido el don de discernimiento de lenguas. Es un don que también lo puede pedir. Y entonces su mente queda sin el entendimiento de lo que dijo, pero esos ángeles sí entendieron. ¿Y qué cree que va a pasar? Si usted bajo la unción del Espíritu Santo habla en otras lenguas y esos ángeles escuchan algo que usted no entendió, pero escuchan algo que para ellos es una orden, ellos lo van a ejecutar. ¿Me explico, hermano? Amén. Esto es algo que hay que experimentarlo, hay que buscar la experiencia, hay que meterse en la oración. Y usted va a darse cuenta muchas veces que Dios va a responder oraciones cuando usted ora en lenguas
que quizás usted ni se imaginó, pero en un momento X o determinado se va a dar cuenta de que fue una oración respondida cuando usted oró en otras lenguas. El Espíritu Santo se lo va a hacer saber. Amén. Por eso es tan importante conocer a este compañero, a este amigo, a esta persona que está con nosotros. Amén. Así como usted tiene una amistad, se relaciona, comparte cosas, su esposa, su esposo, amistades, usted conoce, habla, ve gestos, sabe lo que quieren decir esos gestos. Bueno, lo mismo es con el Espíritu Santo. Usted va a aprender a percibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da gestos, hace gestos. No lo ven nuestros ojos, pero lo sentimos. ¿Lo quiere? Busque al Espíritu Santo. Sí, mi hermano. Un comentario, hermano. Claro que sí. Yo sé que es tarde. No, está bueno. Un comentario que quizás nos ayude a todos. Porque no terminamos de conocer la palabra, no terminamos de experimentar a secretos y revelación de parte de Dios. Nunca terminamos. Nos vamos a pasar la vida eterna aprendiendo. Pero hay ciertas cosas que sí llaman la atención de verdad. El espíritu, el don de lenguas es un don de lenguas, es un regalo de parte de Dios. Todos son excelentes. El de sanidad, imagínense, ¿quién no daría uno para que el Señor lo usara a uno cada vez que uno ora por un enfermo, ese enfermo sane, ¿no? ¿Quién no daría uno? ¿Quién no daría uno que el Señor le dé el don de lengua, que cada vez que uno abre su boca pueda hablar esas maravillas, ese lenguaje angelical o terrenal? ¿Se acuerda que yo le contaba una experiencia de que pasó en la Asamblea Cristiana de Oración? Y eso fue maravilloso. Cuando uno piensa en eso, el mexicano dice, se le enchina la piel. Los guatemaltecos decimos que se nos eriza la piel, porque es maravilloso pensar en los dones espirituales, ¿verdad? Pero ahora le digo una cosa, alguien se pasó mucho tiempo, no me dijo cuánto tiempo, pero se pasó mucho tiempo triste, contristada. Era una hermana, porque se había pasado un montón de tiempo ya pidiendo que Dios le diera el don de lenguas y pensaba que el Espíritu de Dios no estaba con ella porque no había hablado lenguas. Y yo, considerando todo este tiempo, hablé con ella y le dije, hermana, yo conozco a alguien que nunca habló lenguas, pero ponía sus manos sobre los enfermos y sanaba. Ponía sus manos sobre los endemoniados y salían de ese cuerpo. Es importante, ¿verdad?, recalcar el hecho de que la presencia de Dios, son dones. El Espíritu de Dios llegó a usted cuando usted confesó a Jesús como su Salvador. Y si nos sometemos, como el hermano decía, es una persona. El Espíritu de Dios es una persona y se entristece y abandona al ser humano. O sea, si nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, Él se va. Y como dice la palabra, el Satanás viene y ve que el corazón del hombre está arregladito y está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Pero es importante saber que el Espíritu de Dios está con nosotros todo el tiempo. Procurar los dones espirituales, dice Pablo, ¿verdad? Eso lo tenemos que seguir haciendo, pero que es importante para mí entender que el Espíritu de Dios, que la presencia de Dios está con nosotros, aun cuando no hablemos lenguas, que siempre el Espíritu del Señor está con nosotros. Amén, eso es verdad, porque se trata de dones. Aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, habla de 9 dones espirituales. Está dentro de esos 9 dones, como mencionó el hermano, el don de sanidad, el don de milagros, don de fe, don de discernimientos de espíritu, pero también el don de lenguas y el don de discernimientos de lenguas, dentro de esos 9 dones. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que nosotros procuremos los mejores dones, como el don de profecía, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que tenemos que dejar de procurar otros dones que aparentemente sean menores, como el don de lenguas, por ejemplo. El don de lenguas, si bien no es una condición totalmente, yo creo de que uno puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo y no necesariamente hablar en otras lenguas, ¿sí? Como dice el hermano, pero y tener en función otros dones en su vida.
Por lo general, cuando usted recibe el don de lengua que acompaña el bautismo en el Espíritu Santo, usted tiene una mayor certeza, una seguridad, porque usted va a querer volver a insistir, a recibir esa experiencia en su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros experimentamos algo que nos es gratificante, nos sentimos bendecidos, usted lo quiere volver a tener. Es como, perdone que lo ilustre de esta manera, no vale el caso, pero las adiciones someten a las personas sencillamente porque las adiciones se hacen gratificantes para las personas. Una persona se hace adicta a una sustancia porque eso le brinda una emoción diferente, fuerte. Experimentan algo que otras cosas no le dan. Entonces vuelve a buscar esa sustancia para experimentar eso mismo. Bueno, algo así es relacionarnos con el Espíritu Santo y recibir este tipo de experiencia. Nos hacemos adictos a ellas. Y yo prefiero embriagarme, como dice el apóstol Pablo, del Espíritu Santo y no de vino. Embriagaos del Espíritu Santo. Embriaguémonos del Señor. Embriaguémonos, pero del Espíritu Santo. Y nos vamos a hacer adictos. Dios quiere ese tipo de adicción en nuestra vida. Porque cuando usted lo disfruta, usted va a querer siempre eso. Usted va a buscar eso. Usted no se va a olvidar nunca de eso. Pueden venir momentos sobre su vida de dificultad, luchas, problemas, pero entonces ahí el Espíritu Santo que está con usted le va a hacer acordar a usted ese momento gratificante, bendecido, ese momento glorioso que lo va a llevar a usted a elevarlo de nivel. Porque cuando nosotros estamos imbuidos, llenos del Espíritu Santo, ya no estamos en este plano. ¿Me explico? Usted pasa a otro plano superior. Usted ve las cosas de manera diferente. Usted ya no ve la montaña alta delante suyo, sino que ve una montaña pequeña porque usted está muy alto. Cuando alguien tiene una experiencia espiritual de este tipo, comienza a ver las cosas desde otro lugar. Por eso el apóstol Pablo podía decir que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo era posible eso? Si Pablo estaba con los pies sobre la tierra. Pero él declara en su escrito de que él estaba sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Cómo era posible? Es que su espíritu estaba en lo alto, estaba en lugares celestiales. ¿Y cómo puede ser eso, pastor? Si su espíritu no tiene que estar en uno, nuestro espíritu trasciende, hermano querido. Nuestro espíritu no está limitado como es limitada la materia. Nosotros tocamos cosas y hasta ahí llegamos. Yo no puedo traspasar mi mano a este vidrio, pero nuestro espíritu puede traspasar todo lo que es material. Para el espíritu no hay una imposibilidad en el mundo material, todo lo trasciende. Nuestro espíritu trasciende. Amén. Otro día podemos explicar un poquito mejor esto. Pero lo que quiero decir de que todo este tipo de experiencias espirituales se consiguen cuando buscamos esta experiencia de ser llenos con el Espíritu Santo, de ser llenos y procurar también el hablar en otras lenguas. ¿Sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, si usted mira aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, lee el capítulo, el apóstol Pablo dice que el capítulo 14, el verso 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo no menoscababa este don. Para el apóstol Pablo este don también era tan importante como los demás. ¿Por qué? Porque les repito,
como dijo el hermano, y yo también siempre procuramos buscar esos dones de sanar enfermos, realizar milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Los dones de fe son los dones de profecía, son los dones más trascendentes, en donde parece que hay mayor efectividad. El que habla en otras lenguas no alcanza a entender el límite de su oración. Cuando hablamos en otras lenguas, nosotros estamos haciendo la oración perfecta. La oración que nos guía al Espíritu Santo. ¿Vio que el Señor Jesús dijo: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Porque es una oración nacida en nuestra carne. Una oración procesada por nuestra mente, dirigida por la mente y el raciocinio humano. Una oración sujeta a nuestras necesidades, a lo que necesitamos, a lo que deseamos, a nuestros deseos. Pero cuando usted es impulsado por el Espíritu Santo a orar en otras lenguas que usted no conoce ni sabe, usted está haciendo la oración perfecta. Una oración que Dios va a recibir, que el diablo no va a entender. Una oración que solo los ángeles, si usted habla en lenguas angelicales, van a entender, esos ángeles de Dios, no los del enemigo, que tiene sus propios lenguajes. Los demonios también hablan sus lenguajes. Yo he oído hablar en lenguas satánicas, demoníacas, a personas poseídas por demonios que hablaban en otras lenguas. Pero el tema es que esos demonios no van a entender lo que usted dice en lenguas angelicales. ¿Y qué sucede? Están limitados. Si usted ora con el entendimiento, usted va a hablar en alta voz y también el demonio escucha. El enemigo conoce nuestros deseos y nuestros planes precisamente por ese tipo de oración. Porque no crea que cuando usted ora, el diablo está quieto. El diablo está intranquilo. Los demonios están intranquilos. Porque esa es nuestra arma espiritual, la oración. Amén. Él va a querer, el enemigo, el reino de las tinieblas, que nuestra oración sea sepultada. Nos va a querer desanimar de orar. Nos van a querer los demonios que nosotros no busquemos esa gracia, esos dones, el hablar en lenguas, porque entonces ellos quedan limitados. No entienden. Y que el enemigo nuestro entienda nuestros planes no es poca cosa. Se gastan fortunas los gobiernos para espiar a sus enemigos, para conocer cuáles son sus planes. Entonces, procuremos todos los dones. El hablar en lengua es un gran don, se lo puedo asegurar. Es un gran don. Y el apóstol Pablo lo entendió. Yo hablo en lenguas, dijo, recuerde, 1 Corintios 14, verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y estos corintios sí eran parlanchines de las lenguas. Amén. Eran desordenados. Por eso el apóstol Pablo les habla y les escribe esta carta para ordenarles, para mostrarles cómo ser más eficientes en la oración, cómo saber usar el tiempo de oración, cómo ser efectivo en esa oración. Si usted habla en lenguas angelicales o habla la lengua del Espíritu con gemidos indecibles o como el Espíritu de Dios le da que hable, el enemigo no sabe. Amén. No entiende, no sabe qué desea su corazón. Porque cuando sabe nuestro enemigo algo acerca de nosotros, se le hace más fácil su labor. Sabe dónde atacar, cuándo hacerlo. Recuerda, hermano querido, que estamos en una batalla de carácter espiritual. Amén. Si bien Cristo nos ha dado la victoria, todavía el reino de las tinieblas ahí tiene vigencia para atacarnos. Satanás recibió una herida de muerte
en la cruz, pero su reino ahí está. Por eso las luchas, por eso las dificultades, por eso tenemos que ser nosotros mansos como palomas, astutos como serpientes. En el buen sentido estoy diciendo lo de la serpiente, ¿no? Por favor, sí. Lo dijo el Señor. El tema es que nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que estamos viviendo en el Evangelio de Cristo. No es un juego. Esto no es un club social. Esto no es pertenecer a una asociación, a un grupo religioso, tener una membresía, tener un carné, una tarjeta. No, no se trata de eso. Esto es pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es de carácter espiritual y está compuesto por todos los lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Amén. Es algo espiritual. Amén. Entonces, tengamos eso en nuestra mente, enfocados en esa dirección. Y nuestra batalla, nuestra pelea es espiritual. Nuestras almas no son carnales, nuestras almas son espirituales. ¿Para qué? Para derrotar a enemigos espirituales. No son, nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, contra espíritus perversos, malvados. Esa es nuestra lucha. No luchamos contra hermanos, luchamos contra el error, contra la mentira de Satanás, contra la herejía, luchamos con la confusión, luchamos con la perversión, luchamos contra la inmoralidad. Nuestros enemigos no son humanos, no son personas, nuestros enemigos son espíritus caídos. Amén. Tenemos que revestirnos del poder espiritual. Vamos a dejar esto aquí porque se nos ha ido el tiempo en el día de hoy. Después vamos a terminar con el favor del Señor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Mientras hago esta oración, quizás haya algún amigo que está viendo esto. Yo le aliento, y también a los que estamos aquí, por supuesto, a que busquemos la llenura del Espíritu Santo. A que busquemos una experiencia con el Espíritu Santo. Se nos ha invitado y se sigue haciendo vez tras vez, y está bueno eso, a recibir a Cristo en el corazón. Ahora busquemos al Espíritu Santo. Si no tenemos esta experiencia, busquémosla, porque ahí está para nosotros. Es de gracia que la recibimos. Es gratis, no hay que pagar nada. Sencillamente es algo personal que nosotros tenemos que buscar con Dios. Y Dios, el Señor, nos lo va a dar. Amén. Busquémoslo. Amiga, amigo, busque al Espíritu Santo. Usted va a notar una gran diferencia en su vida. Usted va a notar un cambio en su persona y también en su hogar, en su familia. Busque la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es tu expresión. Y tu palabra, Señor, la recibimos, se hace carne en nosotros, se hace una con nosotros. Y esta palabra nos ha de motivar, Señor, a buscarte, a ser llenos de tu presencia. Oh Espíritu Santo, Señor, obra en aquellas amigas, amigos, hermanas, hermanos que están allí, Señor, a que no solo reciban a Jesús, sino que busquen una experiencia contigo. Amén. Tú eres el consolador prometido por el Hijo de Dios. Cuando a sus discípulos les dijo, yo voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo. Ahí estás, Señor, a nuestro lado. Estás con nosotros. Hable con el Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Invóquele al Señor. Lleno del poder de Dios. No se limite en la oración. Hable y alabe y glorifique a Dios. Y va a ser lleno del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu de Dios ahora. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.
Nos despedimos, queridos hermanos, con la maravillosa paz del Señor Jesús.